Tenemos hoy un tema muy interesante que se llama guiones en el cine y la inteligencia artificial. Entonces, como no podía ser menos, nuestro guionista preferido, David Comesaña, nos va a conducir por las expectativas que tienen eso, hacer guiones para el cine con la ayuda de la inteligencia artificial. ¿Verdad? Buenos días. Sí, buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar contigo una vez más. Exacto, pues muchas gracias. Pero como no podía ser menos, que ya tratándose del tema de los guiones, pues hemos hecho un pequeño guión. Y en este guión para parlanchines hay unos temas muy interesantes que incluso me ha facilitado David, que no conocía, cortos que no conocía. Entonces, primero, vamos a conocer a través de David Comesaña, pues, cuándo se utilizó la inteligencia artificial para escribir guiones, en qué año y qué sucedió, ¿verdad? Con lo cual nos lleva a un corto que se llama Sunspring de 2016. Es un corto de 9 minutos y algo. Aportaremos también otro corto, comentarios sobre un corto de David Hasselhoff. Y El como no vigilante. podía ser menos, pues un capítulo también que se hizo con inteligencia artificial de South Park, que por cierto no lo vi, pero bueno, lo he estado buscando en YouTube. Y por fin, pues haremos un repaso histórico al momento en que hubo una gran y significativa huelga de guionistas en Hollywood de mayo a septiembre del 2023, que sentó unos precedentes. Con lo cual también David nos acercará al sindicato de perdón, de guionistas de España, llamada ALMA, que es un nombre muy significativo, alma, relacionado con los guionistas. Bueno, pues ya digo, encantado otra vez de tenerte por aquí y ya tienes este guión. O sea que tú, nada, cuando tú quieras. Pues un placer y encantado, como siempre, de compartir un rato contigo hablando de cine y de otras muchas cosas, ¿no? Sí, Comentabas ese primer, oficiosamente, son esos datos que has dado donde se ha reconocido que la inteligencia artificial ha participado activamente en los guiones. Luego, si quieres, hablamos un poquito, que estuve en el encuentro de guionistas, de cuál es la impresión de los guionistas a día de hoy y si están usando o no y cómo. Bueno, pues como decía, Sunspring es el primer corto oficialmente hecho totalmente por inteligencia artificial, ese guión, ¿no? Es un corto del 2016 y su director es Oscar Char, que es un director que además es especialista en inteligencia artificial. Y fue más como un experimento, ¿no? Estamos hablando ya desde hace bastantes años, ya la inteligencia artificial estaba. Lo que pasa no estaba a la mano, digamos, del resto del público, porque el lanzamiento de GPT fue en el 21, en el sí que 2021. no era accesible No todavía. era corriente, no era accesible. Algunas personas, como el director Oscar Sharp, sí, porque es un experto. Y entonces lo hizo este cortometraje como una especie de experimento. ¿Eh? Entrenó un modelo que lo llamó Benjamin. Ese modelo lo entrenó con guiones. Hay que decirle a la gente que no sabe, los modelos de inteligencia artificial hay que alimentarlos, hay que entrenarlos con datos, con infinidad de datos, ¿no? Entonces, esos datos que le dio fueron los guiones de películas de los 80 y de los 90 de ciencia ficción. Blade Runner, otras como más antiguas, como 2001, Odisea en el espacio, Star Trek, todo ese mundo, digamos, fue lo que alimentó a Benjamin, que fue ese modelo de inteligencia artificial que hizo ese guión. Ese Después guión. le dio una serie de instrucciones que una fue que le pusiera título la propia máquina para luego desarrollar la temática. Otra fue también crear un mundo distópico donde las tasas del desempleo fueran muy elevadas y Ujú. otro dato, que apareciera un libro. Con esos tres ingredientes En mi mente, sí, sí. alimentándolo con los datos de los guiones esos fantásticos de esas películas que a mí particularmente me encantan, pues creó
ese cortometraje. Un cortometraje que si lo has visto, no sé qué te parece a ti. Bueno, Cortito, es, un es experimento. curioso, es peculiar y posiblemente no sea muy relevante, ¿no? Pero bueno, es el hecho que sabes que está hecho con esa herramienta, sí. Sí, y bueno, en concreto, la verdad tuvo bastante repercusión y en concreto en el Festival de Ciencia Ficción de Londres, pues fue todo un éxito y tuvo mucha repercusión. ¿Eh? Pero Ujú. ya a partir de ahí, ese fue, digamos, el punto de partida de algo reconocido hecho totalmente por inteligencia artificial. Ya luego Que en evolucionó. el 2016 me imagino que fue todo un acontecimiento, porque si dices tú que en Londres ya tuvo un éxito, Ahí bueno, donde los significativo, ¿no? guionistas empezamos a temblar, ahí donde todos los guionistas empezamos a temblar. Se nos acabó conociendo a las productoras, ¿no? Que Sí, conociendo a las productoras, evidentemente quieren sacar el mayor beneficio con la mínima inversión. sí, Entonces, sí, sí, sí. pues bueno, pero Pero, bueno, si lo... con este corto intuisteis ya que, que realmente era un reto, que iba a ser un reto muy fuerte en cuanto a la sensibilidad, o claro, es como le faltaba información, aunque se la hubieran puesto, yo creo que no Me estaba faltaba. completa. Sí, verá, es los inicios, además un modelo para alimentar otros se utilizan billones de datos, ¿no? Es un modelo mucho más simplificado, es el inicio y bueno, pero el problema de la inteligencia artificial a la hora de desarrollar un guión es la coherencia narrativa y, y la emotividad, eso que tenemos todo, eso que llámale emotividad, creatividad que sabemos conectar con otra persona. Eso es lo que te da la esencia del guión, cuando tú conectas con emociones y eso las máquinas no lo pueden hacer. Y ahí quedó demostrado que no, que estaba bastante en pañales, ¿no? Pero luego Empañadas, la sí, desde evolución luego. ha ido hacia otro lado, a pesar de la huelga y esos movimientos de los guionistas, ¿no? Pero ya el movimiento fue hacia el 2017, el corto protagonizado por David Hasselhoff, el de It's No Game, que ya lo que hizo fue participar en algunos diálogos y se benefició a nivel de vender, digamos, que había participado en la inteligencia artificial bueno, dieron a conocer ese corto, pero ya era en plan colaboración, no Pero fue sustitución. relevante este de David, Sí, tuvo cierta repercusión porque ¿sí? siguió, digamos, a rueda, digamos, de ese impulso Mm. del corto anterior y lo aprovecharon para decir, mira, no lo hacemos entero, pero muchos diálogos de aquí están hechos con la IA, Ay, ¿no? ay, ay, ay. Ujú, ujú, ujú. Y Muy ya en nuestro interesante. caso, el más relevante, bueno, para mí, porque a mí me gusta mucho South Park y Sí, además los creadores me parecen fantásticos y eso fue más una broma hacia, una yo creo, broma, sí. hacia su audiencia, porque ya llamarle el título, daré un dato que lo voy a leer porque no lo recuerdo de cabeza, en concreto es la temporada 26, fíjate si tiene Sí, temporada, es el capítulo 4 cuarto, que sí. sí, entonces le llamaron aprendizaje profundo, que es deep learning, que es cómo aprenden la IA, cómo aprende. Bueno, es dentro del machine learning, que es el autoaprendizaje de las máquinas, ¿no? Pero más en las redes neuronales y cómo llegan a desarrollar. Le titularon así Ujú, y bueno, es curioso, es curioso. Yo lo vi hace mucho tiempo, ¿no? Es curioso. ujú. Trata, usa ChatGPT, lo usa el personaje para hablar con la novia, después el profesor para presentar trabajos, no sé qué. Y bueno, lo más cachondo es que al final, en los créditos, cuando aparece Trey Parker, pues aparece Trey Parker y ChatGPT. Ya te- Bueno, pues sí, sí, esos tres cortos creo que pone a los seguidores, les pone en situación de cómo empezó esta historia, ¿no? Les puede Mm. aproximar, ¿no? Mm. Sí, cómo empezó, cómo ha ido evolucionando y bueno, ya comentamos la otra vez la visión que tenemos algunos o desde mi punto de vista es la de herramienta, inteligencia artificial, no sustitución, pero herramienta para potenciar la creatividad del ser humano. Todos sabemos, o muchos guionistas saben que cuando tú estás creando, estás creativo, estás con un guión, estás con las antenas así, ¿sabes? Y es un estado
más creativo que cualquier cosa te puede inspirar, que vas por la calle y ves un coche rojo y dices, ah, claro, llegan en un coche rojo. Y todas esas cosas a la hora de construir de un guión y la creatividad. Pues entonces es una herramienta más que te ayuda a abrir puertas. A abrir puertas. Porque, mira, has apuntado una cosa muy interesante, o sea, la efervescencia, ¿no? Ujú. Que el guionista, el creador de un guión tiene, es equiparable a un escritor que se Sí, aísla, que la fantasía en ese momento le atrapa, que los personajes, casi siempre lo dicen los escritores, que los personajes tienen vida, que sí, a lo mejor te haces bueno, un guión de cómo tiene que ser cada personaje, pero de pronto vas escribiendo sí, y, eso. y cada personaje te va reconduciendo pues por donde quiere. Es como si hubiera un magma, ¿no? Un magma etéreo, ¿no? Pero que a medida que conformas el personaje, es como si de la mesa, ¿no? O sea, salieran esos personajes como unos hologramas y bueno, y te fueran diciendo por dónde quieren conducirse, ¿no? Bien, sí, sí, sí. Los inputs de la calle, los inputs de la vida cotidiana, los inputs de un libro, de una película, ¿qué es lo que necesita el guionista para... Cuadro de todo, es que cada uno su proceso creativo es diferente. Lo que tú dices, yo por ejemplo, el tema de personajes, tengo la temática y construyo los personajes, le meto historia, pero aunque no se desarrolle en su infancia, pero yo sé cómo es y me va guiando por su historia o por la historia. Pero claro, es lo que decimos, por la calle, escuchando música, todo te puede hacer en ese momento que estás súper sensible a la hora de la creatividad, pues te ayuda. Y la IA, en mi opinión y la opinión de las startups que represento, que es Avian, es como un complemento, una herramienta que te hace abrir puertas, que además eso es un hecho que me reconoció algún que otro compañero en ese evento que estuvimos hace poco del Sindicato Alma, en la celebración de los 1000 guionistas sindicados por primera vez en España. Yo creo que es importante, ¿no? Por primera vez, antes éramos muy heterogéneos, ¿sabes? Allí se hacían muchas bromas de lo que socializamos poco, o los guionistas, no todos somos iguales, pero Ah, vamos, sí, socializáis poco. poco, he ido escribiendo y tal, ¿sabes? No todo, yo sí hablo un montón, yo socializo, Pero pero entonces estáis como los informáticos de videojuegos, que un poco. tampoco... Es un poco rol en su mundo y tal. No, pero y se reconocía, o estuve conversando con más de uno, contacto, ¿no? Porque la IA, sabemos el prejuicio que tiene, porque dice nos va a sustituir esto, aunque pienso que no va a ser así. Y entonces reconocían, pues sí, yo lo utilizo, yo lo he probado y tal, esa máquina escribe fatal. Pero bueno, me ha dado algunas ideas que luego no te da la idea primogenia, pero sí ese input que hemos hablado, que te lo puede dar un coche, una Sí, música, sí, sí, que te lo puede dar cualquier cosa. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y yo Ujú. creo que hacia ahí es donde vamos a ir, esperemos. Entonces, la socialización de ese encuentro tan significativo de 1000, ¿no? Pues, aparte de estas, o sea, ¿veías que había gente que era muy tímida para poder expresarse en decir, pues no lo utilizo o no lo quiero utilizar Sí, o sí. tengo miedo el Cierto miedo, reparo. ¿no? El miedo de Sí, utilizarlo. sí, sí, cierto reparo. Y yo, de hecho, mi idea y mi proyecto y mi startup es eso, ¿no? Es la IA, pero cómo nos hace mejores creativos. No es la IA para sustituirnos. Entonces yo a veces sacaba el tema y era como que le costaba decir, sí, sí, pues yo lo he probado, pues yo tal, ¿sabes? Y ya cuando hablaba, algunos se abrían un poco, pero cuesta. Y de hecho, yo Porque sí, el porque tema de cómo afrontar, ¿no? Cualquier reto es un proceso de autoestima también. O sea, tenemos tanto miedo que la autoestima es como que esa herramienta nos va a machacar, por así decirlo, de decir, pues mira, yo sé más que tú, pero claro, es que eso nos pasa hasta con los amigos, con los compañeros de trabajo, que saben más que nosotros. Ay, te da ¿sabes? inseguridad, te da Sí, inseguridad. ¿sabes? Y dices, bueno, si es que puedes aprender.
Es que puedes aprender de un compañero que sepa más que tú. Y es No es ponerle cara, también es ponerle cara que siempre, si le claro. pone cara, es la IA, es la IA, verá, no vamos a entrar en temas políticos, tal, es esto. El problema, todo lo que te pasa en tu vida es este, o sea, es ponerle cara a la IA, es lo que puede hacer que me quede sin trabajo y que no, ¿sabes? Ay, me estoy acordando de una serie, a que dices ponerle cara a la IA, me acuerdo de una serie inglesa muy divertida, It's a Crown o algo así, no, era de oficinas, ¿no? De oficinas, y había un capítulo que era la Internet. Sí, Era un chiste porque es que cogían una caja, ¿no? Y dicen, esto es la Internet, pero era una cosa como absurda, o sea, lo que dices tú, o sea, ponerle cara a algo, sí. posiblemente como está ahí, ¿no? No logramos empatizar con la Sí. inteligencia artificial. Podemos focalizar en nuestras frustraciones en ella, pero es que no, es condición del ser humano, nos ha pasado siempre en las revoluciones industriales, en lo que comentas de Internet, en los ordenadores, del paso de las máquinas, yo he escrito en máquina, ¿eh? Yo he escrito en máquina también, el paso de las máquinas a los ordenadores, entonces, bueno, siempre nos causa cierta tal, pero bueno, también hay que, como hablaba la ocasión anterior, hay que formarse, hay que prepararse y si tú estás formado y preparado, pues podemos conducir hacia una tendencia, ¿no? Hacia una Ujú. corriente que no sea la... Entonces, en ese encuentro, ¿qué pautas o qué resoluciones o qué guía bueno, en ese brainstorming se generó? No, no se habló mucho del tema porque fue un evento festivo, se hicieron Ah, unos premios y sí lo que puedes hablar en una conversación normal y tantear un poco yo, claro, evidentemente me interesa mucho el tema, tanteé un poco a ver cuál era y con algún que otro compañero hablé, pero hace poquito sí sacaron un podcast de los que tiene el sindicato hablando sobre la IA, sobre la legislación, sobre la huelga también, de lo que vamos a tratar ahora cuando consideres, y hablando cuál es la postura de Alma, que en un primer momento estuvo apoyando a la WGA de Estados Unidos en esas reivindicaciones, ¿no? Y va un poco en esa línea de que no sustituya al ser humano, ¿no? Y si quieres, cuando quieras, profundizamos sí, sí, sobre ese sí, tema. ese momento histórico fue un jarro de agua fría, o sea, o ya se lo esperaba, esa decisión de hacer la huelga fue muy radical. Y normalmente en Estados Unidos para hacer una huelga se necesitan muchos pactos con sindicatos, con esto, con lo otro, o sea, que no es tan fácil empezar una huelga. Para nada, y es un momento histórico por eso que dices. Y yo creo que esa influencia ha tenido mucho que ver en España para que se hayan sindicado más compañeros y que seamos ya un número más de 1000, ¿no? Más representativo. Representativo, que ante tan heterogéneo y cada uno en la guerra por su cuenta, ¿no? Entonces, Pero mil guionistas en España sindicados, es poco, es muy es poco. poco, ¿verdad? Fíjate, hicimos una fiesta y eran pocos. Cuando lleguemos, sí, pero es poco, es muy poco. Otra cosa es que estés en Dama o estés en las GAE, que también te preguntaban, ¿tú eres de Dama o de GAE? Yo particularmente de Dama. Pero bueno, antes era eso, los derechos, defendían tus derechos de autor, pero no tus derechos laborales, no esos contratos basura que vas a hacer funciones de guionista, pero te ponen escritor-redactor, ¿sabes? eh, esos mínimos por tu trabajo, ¿no? Por categoría profesional, que no se reconocían hasta que consiguió, Alma tuvo un papel fundamental en la aprobación de ese convenio colectivo que gracias a eso tenemos unas condiciones laborales mejores todos los guionistas. Esto me recuerda mucho, ya que tengo un hijo ilustrador, que también es un problema, ¿eh? O sea, cuando le piden un trabajo, es un dibujo, lo puedes hacer en nada. Como te he Y dicho. valorarlo, incluso las modificaciones, que si ahora lo quiero así, que si ahora que de este color, que de esta forma, que...
Y las modificaciones, que son trabajo sobre trabajo y horas y horas y horas y horas, pues bueno, como que no tiene valor. Claro, claro, No la tiene valor. desarrollar una hipnosis, desarrollar el desarrollo de personajes, todo eso, ¿no? Como te gusta, como te Así, gusta, eso. disfruta con eso, si tú Ah, disfrutas, como te gusta, lo haces gratis. claro, si encima te estoy dando un disfrute para ti, ¿sabes? Pero bueno, verá, que hagamos trabajos que te sientas realizado y que los hagas gustosamente, porque disfrutas con eso, pero bueno. Esto me recuerda a la película de Tony LeBlanc, ¿no? Aquella del botón, o sea, del tornillo que tenía que apretar, ¿no? Bueno, no sé si te acuerdas, es una película. Nada, no hay manera. Habrá que buscar un mecánico. ¿Dónde? Servidor y presente. Esto es llegar a tiempo. Menos mal. Sí, señor, muy oportuno. Venga. Dele al demarre. A ver. Vaya, ya está. Mira qué bien. ¿Se debe algo? 20 duros. Hombre, 20 duros por apretar un tornillo. No, eso gratis. Los 20 duros se cobran por saber qué tornillo había que apretar. Tonto. Y viene a ser eso, ¿no? Que, bueno, ¿cómo es que me pides tanta pasta si solamente has apretado un Tú sabes tornillo? apretarlo, Bueno, pero tú es que hay que saber qué tornillo hay que apretar. claro, tú sabes apretarlo, hazlo tú, ¿no? Sí, claro. Bueno, en ese sentido se han conseguido cosas y yo creo que un papel fundamental ha tenido esa huelga en Estados Unidos, que ellos consiguieron por lo menos ciertos reconocimientos, incluso en el tema de plataformas de streaming, en esa huelga, luego con el acuerdo se consiguió que los guionistas cobraran también beneficios económicos, porque a lo mejor si tienes un éxito mundial, no es lo mismo. Y Claro. anteriormente no cobraban lo que cobró en su día por esa película, por esa serie, y punto, ¿sabes? Y como Entonces, un precio y ya está. Y puerta. ya está, en esas mejoras económicas, gracias a la huelga esa de 148 días, pues se consiguió uno de ellos, ya que no tiene nada que ver con la IA, pues eso, ese reconocimiento que si algo se difunde a nivel mundial o incluso en un país tiene más audiencia en la plataforma, pues repercuta no solo en la plataforma, en la productora, sino también en el guionista. Ujú. Y porque en la música hay los derechos de autor. En los Claro, libros también hay derechos de autor. Cuando más, ¿no? Cuanto más vende un libro, pues sí, sí, sí. imágenes y Y demás. entonces en los guionistas esto no estaba contemplado. En El, Estados el Unidos. aspecto, el aspecto comercial era, te pago el guión y puerta. Entonces, en Estados Unidos, a partir de la huelga, fue uno de los puntos que fueron cuatro los que se aprobaron, digamos, que son revisiones periódicas. También se llegó al acuerdo de que eso se sigue revisando. Cuando no sé si eran cada 6 meses o cada más tiempo, al principio cada 6, luego más tiempo, ¿sabes? Pero se sigue revisando para tenerlo actualizado y bueno, y por ese miedo de la sustitución de la IA, de que la IA sustituya a los guionistas. Entonces se regularon ciertas cosas importantes, como por ejemplo no forzar el uso. Tú no puedes obligar a un guionista para que tenga el control creativo de esa obra. No, esto se hace por IA. No, el guionista, que es otro punto, es el que supervisa, puede supervisar con la IA y para llevar el control creativo. Se limita también, en ese acuerdo se limitó el uso de la IA. Y si se usa, tiene que estar especificado. Esto al guionista o al equipo de guionistas o al coordinador. Esto se ha desarrollado temas o posibles líneas argumentales y para que el guionista al final decida por dónde va el control creativo. Que no, claro, va un poco en salvaguardar Mm. esa postura o esa posición del guionista que no te sustituya por encima. ¿Sabes? Mm. Bueno, también me gustaría saber qué temas con la inteligencia artificial y, bueno, y los guiones en el momento actual. O sea, ¿qué temas son los más preocupantes, los que más interesan, los que
se están descartando, por ejemplo. ¿Sabes algo sobre Sí, estos temas que hoy por hoy se estén trabajando también con la inteligencia artificial? sobre los temas, ¿te refieres a temas a que preocupan más en el Sí, sector? no, O- no, temas de guión, o sea, un guión de cine actualmente. Ese tema no lo tengo, no lo habíamos pactado, pero sí, eh, a mí me gustaría saber, bueno, que ya hay determinados fracasos. Ya lo has visto en determinadas películas que hoy por hoy ya no salen las cuentas, ya el público o ya se ha saturado de los héroes, ¿no? Ya estas películas de héroes, pues es o sea, es una burbuja que ha estallado, un globo que ha estallado, ¿no? Y ya pues no hay no, tantas... pero se sabe, o sea, los guionistas habéis hablado más o menos qué temas están lo- interesando. preocupa eso, claro. El guionista desde su punto de vista, la creatividad, que mi guión es el mejor del mundo, va a tener éxito y tal. Sí. ¿Vale? La productora, por otro lado, porque tenemos unos datos que puedo dar, que por ejemplo, es un dato muy fuerte, que por ejemplo, el 50% de las películas que se producen no recuperan la inversión. Entonces, a la hora de el 50 es un dato fuerte. Sí, Eh, sí, es la mitad. sí, No sí, recuperas sí. la inversión. Dices, bueno, me lo juego, prefiero jugar a la lotería y tal, porque a lo mejor te va. Es la mitad. Entonces, esa es la Sí. visión de la productora y evidentemente del que quiere invertir para mínimo recuperar lo mismo, es el 50. Hay una sobresaturación. Las plataformas de streaming, otro dato importante es que el 60% de las series no renueva. Es Sí, mucho. ya lo hemos visto, se lo estamos como consumidores de series, sí, sí. Nueva. Entonces, el momento es ideal para ver hacia dónde vamos, que ahí nuestra apuesta, de nuestra visión de lo que llevamos tiempo trabajando, en concreto con Avian, con Mm. Audio Intelligent Analytics, que es de usarlo como herramienta y mejorar las historias para que esos resultados, las historias conecten más con la audiencia y sea un mejor éxito. En cuanto a la temática que preocupa en general, pues hay muchas opiniones de guionistas que dicen, no, eso de el consumo personalizado, que yo creo que puede tender un poco hacia ahí. Es que, claro, a mí me gusta tener el nombre del director en la cabeza para decir, me acuerdo de él, que me ha gustado, qué buena la historia o qué mala, y acordarme de, "Jo, este tío, no sé qué". Sí, sí. Sí. Entonces, claro, ese consumo personalizado no va a ser tal. Después el tema, que eso es, habría que profundizar, y yo no soy técnico, el tema de la ecología, digamos, de la inteligencia artificial, que si gasta una consulta en vaso de agua, no. La supercomputación es lo que gasta. Hay que enfriar esos motores, no es la consulta. Pero bueno, verá, no soy técnico y no puedo opinar No, con. pero me gusta mucho que apuntes el tema porque lo desconocía. Ujú. Bueno, Sí, es una crítica que se hace. Salió un estudio del gasto que es consultar a ChatGPT, pero no es exactamente eso. No soy un técnico de eso, pero es la supercomputación la que necesita el agua para enfriar. Eso surgió la noticia ahora en España, muy contentos todos porque van a montar en otros sitios, tal, tal. Los grandes con base de datos y tal. Eso mm, de supercomputación, eso necesita recursos para enfriarlo. Verás, se inventarán cosas, verás, tal, sí. pero evidentemente no se puede parar lo imparable. No, para lo imparable, no. Buscar un mejor uso o cómo se puede mejorar. Ya hacia ahí, no sé si te parece hablar del tema de la legislación, que es interesante, ¿no? Sí, 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 lo es. Que es interesante que Europa ha sido la primera en sacar una ley íntegra para la inteligencia artificial y regularla, que la aprobó el Parlamento Europeo en marzo y en agosto entró en vigor. Hace nada, y ya todos tenemos que cumplir esa legislación, la ley de inteligencia artificial. ¿Mm? Ujú, ujú. ¿Y entró, dices, en qué mes? En agosto entró en vigor y en marzo fue el Parlamento Europeo que la aprobó, la ley de inteligencia artificial. Ujú, ujú. Regula, por lo menos ya hay que legislar, ¿no? Hay que regular, ¿verdad? En todo, ¿no? En la vida, ¿no? El derecho
tiene que regular el derecho natural, que se llama, ¿no? Que es Ujú. el día a día. Entonces hay que regularlo porque ya forma parte de nuestra sociedad. Entonces, esa es la primera legislación que se ha hecho para regular la inteligencia artificial. Lo que hace hincapié es en cómo afecta al ciudadano. O sea, es más laxa o más estricta según cómo consideran estos parlamentarios o tal, que supongo que lo habrán desarrollado en una comisión y tal, cómo afecta a los ciudadanos. Hace 4 escalas: inaceptable, alto, limitado y mínimo. Esos son los niveles de riesgo de la inteligencia artificial. ¿Dónde Ujú. ponen los más altos? En salud y finanzas. En Esos son salud los. y finanzas. Ahí es mucho más estricta la legislación. Pero a Ujú. grandes rasgos lo que hace es que sea transparente. La transparencia a la hora, para los desarrolladores, a la hora de desarrollar un modelo de inteligencia artificial, tienes que ser transparente de cómo la estás alimentando y qué datos estás utilizando. Y si esos datos están autorizados o no. Tú no puedes alimentar sin los derechos. Si nos vamos a ChatGPT y le decimos que genere un Superman, te va a decir que no puede hacer el Superman, porque no tiene los derechos. Pero ahora, escuchándote, esta legislación, estamos hablando concretamente de la Unión Europea, Mm. pero tiene que haber o no. Por ejemplo, tú imagínate en China, en Rusia, en Estados Unidos, en, yo qué sé, en Sí, Brasil. sí, Estas legislaciones tienen sus variantes, tienen sus modificaciones, en un país puede ser permitido cierta, cierto margen, ¿no? De maniobra, ¿no? y me voy allí y tal. Claro, en cuanto a, claro, es que, pero eso pasa con todo, ¿no? Los Con derechos todo, humanos sí. son más reconocidos en algunos sitios que en otros. Si tienes mala suerte de caerte en ese país, pues lo mismo tienes problemas, ¿sabes? Sí. De muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pasan todo. Y claro, la visión es diferente según el país. En cuanto a la legislación esa, regula en toda Europa. Después en China va a ser diferente. Bueno, sabemos que es diferente todo en China, ¿no? También Sí, los sí. derechos humanos. Y entonces, los royalties o los derechos es diferente según el país. Más o menos Europa sí tiene una regulación que es la directiva de copyright a nivel europeo. Esa es anterior, creo que del 2019, Ujú. y unifica cómo son esos que te dice que la inteligencia artificial no tiene derechos. Tú haces un guión completo por inteligencia artificial y eso no está protegido porque lo ha generado la inteligencia artificial. Sin embargo, si participas media entre un Mm. ser humano y la inteligencia artificial, pues mejorado con guiones, sí, ahí sí tienes royalties y sí tienes derechos de autor. Ujú. Y esto cambia la visión europea. ¿Qué pasa? El Reino Unido, ellos van muchas veces por otro lado, ¿sabes? Ellos en cuanto a esto eh, han querido apostar por la innovación y no son tan estrictos Mm. y tiene una regulación diferente. Francia y España más o menos igual, ¿sabes? Entonces es un tema Ujú. muy interesante y Muy que interesante, sí. vamos a ir hacia un futuro que hay que legislar, pero claro, va a ser independiente del país que sea y la visión que se tenga del mundo, del mundo. Mm. Pues mira, nos quedan 5 minutos. Si quieres aportar alguna cosa así en esta, no sé, en esta tertulia tan interesante, antes de despedirnos. No sé, bueno, yo creo que hemos tocado todos los temas interesantes, la legislación, no sé. Bueno, en cuanto a legislación, eso de la ley de la Unión Europea, que si se utiliza hay que informar la transparencia, vamos, la transparencia de esos datos, que tengan los derechos y Ujú. que se reconozca que eso está hecho con inteligencia artificial. Y básicamente eso es. Eso que apuntas es cierto porque en el mundo editorial, si quieres publicar un libro en Amazon, ya te lo pide. Hay un Ujú. requisito que dice, este libro, este texto que vas a subir como libro, está generado por, ya te lo pregunta, sin nada más, ¿eh?
O sea, no te dice, no te especifica qué parte del libro, que... No, Sí, no, el identificarlo, libro. identificarlo. Eso hacia ahí va Sí, todo el mundo. En Estados Unidos el sí, acuerdo tienes que es eso. identificar, sí. La legislación en Europa también, todo va hacia ahí, identificarlo y no pasa Lo que nada. pasa que, por ejemplo, en el mundo editorial, o sea, este boom de la inteligencia artificial, por ejemplo, está saturando de libros hechos por inteligencia artificial, pero sin ese alma, ¿no? Ruido, verás, vi la última charla que tuviste con Josh y ese ruido pasa en todos los ámbitos. Por Sí, eso es sí. importante. Y está haciendo que, claro, que las ventas de esos libros que están haciendo ruido, pues los escritores noveles o escritores que hacen un libro cada 2 años, pues se vean relegados en esas, ¿cómo decirte?, búsquedas, ¿no? En las búsquedas de libros, pues que se vayan, porque claro, los otros es que ha sido y está siendo no sé, un tsunami de libros que es ruido, Lo que viene va por a lo que ser veo. posible. Bueno, David, encantada de hablar contigo, de echarme unas risas y de aprender. O sea que lo tienes todo, o sea que me ha parecido súper, súper interesante. Muchas gracias. Como siempre, un gusto hablar contigo y compartir un rato. Venga, pues hasta otra.